Buenas tardes. Bueno, aquí estamos una vez más, un viernes sí y un viernes no, ya sabéis, en Café Conciencia, tomándonos un café, compartiendo un café para comentar cosas de ciencia y tomar conciencia. Por cierto, un viernes sí y un viernes no, y dentro de 15 días, dentro de 2 viernes, es Viernes Santo, con lo cual ese viernes no tendremos Café Conciencia, lo dejamos para el viernes de la semana siguiente, ¿de acuerdo? El siguiente Café Conciencia será el 5 de abril, me parece que cae, el primer viernes después de Semana Santa, después de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que bien, espero que mejor que el ambiente general. Habréis visto los que sigáis, ¿no? Se dice así, sigáis el canal Café Conciencia en Instagram. Habréis visto que he puesto esta mañana en mi historia, ¿no? Es así. Creo que es así, ya sabéis, los boomers somos, bueno, pues somos así. Habéis visto que he puesto en la historia al amigo Félix comentando en un trozo de un, de un programa que tenía, me parece que era Planeta Azul, en el que salía, aparte del Hombre y la Tierra, hizo otros, y este era, me parece que era Planeta Azul, de 1972 es el trozo, lo pone ahí bien grande, 1972, y en el que echa un speech cortito, en el que con su estilo de Rodríguez de la Fuente, pues nos habla y define a nuestra sociedad como la sociedad de la basura. Fijaos, ya en 1972 Félix Rodríguez de la Fuente nos avisaba de lo que venía y del cambio que él ya estaba viendo, que estaba viendo en 1972. 1972 yo era un crío, o sea, no llegaba, cumplía 4 años a finales de octubre, o sea, que imaginaos, todavía faltaban como 10 años o un poquito más para que yo fuese mínimamente consciente del gran cambio que estaba viendo, y aparte que aquí en España llegó algo más tarde, ¿no? Pero ya nos hablaba él de lo que era esto. No está mal, bueno, pues recordar al gran Félix, a Félix Rodríguez de la Fuente, que fue todo un referente para toda una generación o para generación y media en este país, ¿no? Entre los cuales pues soy yo uno de ellos. Todos los que tengáis una cierta edad, Félix Rodríguez de la Fuente es un elemento muy significativo en nuestras vidas, ¿no? Es el primero que cambió, que nos hizo ver pues, la importancia de la naturaleza, y a través del cual mucha gente llegó pues eso, a amar el mundo natural, ¿no? Él lo que era fundamentalmente era un naturalista. El caso es que lo he puesto porque, entre otras cosas, hace muy poquito ha salido una noticia. Mirad, se ha publicado un estudio científico el 7 de marzo, o sea, la semana pasada, de la Universidad de Campania, y científicos de la Universidad de Campania han encontrado micro y nanoplásticos en arterias de enfermos con arteriosclerosis, ¿no? Las placas de ateroma de la placa aórtica han estado investigando con sus pacientes y han descubierto un 58% de sus pacientes que tenían polietileno en esa placa de ateroma. Ya sabes que la placa de ateroma es ese engrosamiento que tiene la pared arterial por acumulación de grasas, ¿no? Pues en medio de esas grasas han descubierto en el 58% de los pacientes polietileno, o sea, nanoplásticos y microplásticos de polietileno, y en el 12% cloruro de polivinilo, o sea, el PVC. Estos pacientes que tenían estos restos plásticos además, tenían muy elevados los marcadores de inflamación, y decían en el estudio que implicaba multiplicar en algo más de 4 veces, en 4,5 veces, el riesgo de enfermedades vasculares complicadas como infarto o ictus, ¿no? Imaginaos, ya veíamos aquí, ya veis que concuerda perfectamente con lo que nos decía, con lo que decía Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? De cómo ese envenenamiento por sustancias iba a estar en nuestra sangre y se iba a ir acumulando en nuestras vísceras. Esto lo comentaba en 1972, el mismo año en el que se publicó el famoso estudio de los límites del crecimiento, fijaos. Es un año crucial, por lo tanto, para darnos un año en el que nos dieron unos grandes primeros avisos. Aquí en España, pues la influencia que tenía Félix era tremenda, ¿no? Pero a nivel mundial, el golpe que supuso
el estudio de los límites del crecimiento, que por cierto a los grandes investigadores que estaban detrás de ello, pues se les denostó durante un tiempo, y hoy día, bueno, pues ya sabéis que soy partidario de que se les reconozca como merecen, porque fueron los primeros que nos dieron el gran aldabonazo, ¿no? Que nos hicieron ver cómo estábamos. Eh, ya se habían encontrado antes restos de plásticos en muchos órganos, ¿no? Y entre ellos casi los más llamativos eran los que lo habían descubierto en las placentas humanas y en la leche materna, ¿no? En cómo se han metido estos nanoplásticos y estos microplásticos en todos nuestros órganos, ¿no? En fin, relacionado con esto, fijaos con las placentas y los con las placentas y la leche materna. Recientemente también se ha publicado a finales de febrero, me parece que era el 27 de febrero, otro estudio que incide en las consecuencias que nuestro deterioro del medio ambiente ya nos está causando, nos lo está causando ya, no es algo que digamos que va a ocurrir más tarde, no, es algo que está pasando ya. La Universidad de Monash, en Australia, investigadores de la Universidad de Monash, como digo, han publicado que el exceso de calor está aumentando la frecuencia de partos prematuros. Es que no veía exactamente lo que había puesto, ya sabéis lo que es la edad, ¿no? Tengo un montón de artículos que comentaros, un montón de noticias, y no quiero que se me pierda ninguna, y por eso tengo aquí apuntado. Es la Universidad de Monash, fijaos, se llama Universidad de Monash, pero que a casi todos, pues a casi nadie le sonará de nada. Pero esta universidad es una universidad muy importante, está en el ranking de las 200 mejores universidades, me parece que está en el puesto 43. En fin, aunque yo no soy mucho de ranking, pero valga por lo menos para que esto no sea una universidad extraña, por ahí con un estudio extraño, ¿no? Y habla de eso, de que el exceso de calor está aumentando los partos prematuros. Hablan, sobre todo relacionan el exceso de calor nocturno, el exceso de calor durante las noches, cuando coincide con el tercer trimestre de gestación, parece que es un factor que aumenta el riesgo de que las embarazadas tengan un parto prematuro. También avisaban de que el calor extremo también estaba relacionado con un incremento de las enfermedades respiratorias y de problemas de crecimiento en niños. Y bueno, luego daban otro toque en este estudio en el que decían que precisamente este incremento del riesgo de parto prematuro parece ser que se atenuaba o se disminuía en aquellas embarazadas que vivían y pasaban estas olas de calor extremo, sobre todo, ya os digo, el nocturno. No sé si recordáis el verano que pasamos y los veranos que vamos a pasar, que vamos a empezar ya mismo con el verano. Y por desgracia creo que esas noches tropicales no van a ser tan extrañas, ¿no? Bueno, pues decía que se atenuaba el riesgo de parto prematuro y las complicaciones producidas por este exceso de calor, sobre todo por las noches, en aquellas zonas residenciales que contaban con un buen soporte arbolado, ¿no? Con buenos árboles que den sombra y refresquen al fin y al cabo. Fijaos que esto no hace falta hacer ningún estudio ni ser universitario para darse cuenta que las zonas verdes refrescan el ambiente tremendamente, ¿no? E incidían además viendo cuál es el avance del calentamiento global, en la importancia de renaturalizar las ciudades y crear espacios, romper esas islas de calor con zonas verdes, ¿no? Cualquiera que haya paseado una noche en verano y haya pasado por al lado de un descampado ya nota fresco, y si ese descampado encima está con vegetación, el fresco es muchísimo mayor. Es evidente la importancia de la cubierta vegetal y de mantener nuestros árboles. A ver si nuestro alcalde se entera y deja de talar por talar, ¿no? O talar de más. Hay que reducir todo, y que nuestros árboles además están sufriendo el cambio climático como el que más, ¿no? Los estamos volviendo locos. Hay árboles que no saben si echar brotes o tirar las hojas, o sea, porque con estos cambios de temperatura, estas insolaciones, esta radiación tan alta, esta desecación, porque también transpiran más, en fin, no están como para echar cohetes, y hay que protegerlos, defenderlos y promocionarlos todo lo que podamos, ¿no? Fijaos, esto ya nos lo decían, como os digo, en una universidad australiana, que es la Universidad de Monash, una universidad lo suficientemente importante como para que este estudio tenga su peso. Pero bueno, esto no es una noticia nueva, es más, hace tiempo que se sabe que
el exceso de calor que estamos generando pues está complicando realmente la vida a gran número de personas. Va a hacer 4 años, mirad, en el que se publicó otro estudio, esta vez en PNAS, en la revista esta que es The Proceeding of the National Academy of Science en Estados Unidos, ¿no? Es las siglas PNAS, es una revista de un gran prestigio científico, quizá de una segunda línea después de Science y Nature, ¿no? pero es una revista de buen impacto. Un estudio en el que habían colaborado científicos de China, científicos de Estados Unidos, científicos del Reino Unido, británicos, y científicos, creo recordar, científicos de Países Bajos, ¿no? Iba a decir holandeses, perdonadme, pero yo conocí Holanda, ahora se llaman Países Bajos, pero porque Holanda, según parece ser, es una región solamente. Pues de ahí, científicos de estas 4 nacionalidades me parece que eran los que publicaron un estudio que se llamaba El futuro del nicho climático humano. ¿Vale? Nos alertaban ya, por lo tanto, estaban estudiando cómo el calentamiento global está complicando nuestras condiciones de habitabilidad en el planeta, ¿no? Entre sus principales conclusiones, dice textualmente, os lo voy a leer textualmente porque es una frase cortita, pero que tiene bastante peso. Dice, en los próximos 50 años, no dice más lejos, dice, en los próximos 50 años, entre 1.000 y 3.000 millones de personas quedarán fuera de las condiciones climáticas que han servido a la humanidad durante los últimos 6.000 años. En los próximos 50 años, es decir, la parcela en la que es posible desarrollar una vida humana como la que estamos desarrollando actualmente, en 50 años se va a reducir para 1/3 aproximadamente de la población mundial, ¿no? 1 de cada 3 personas en 2070, como muy tarde, no podrá vivir en la zona del planeta en la que habita. Imaginaos lo que eso supone, ¿no? O sea, no sé si somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Los científicos hace tiempo que están llamando a la desobediencia civil. No calan estas noticias, no llegan, no impactan lo suficiente y el grito de la comunidad científica ya está siendo desesperado, ¿no? No solamente los hechos de desobediencia civil, las performances de pegarse a un cuadro, de atarse a un avión, de cortar aeropuertos, cortar una carretera, no están siempre realizadas solamente por chavalines bien intencionados, utópicos, idealistas, que no saben de qué va la vida. No, están implicados científicos con una carrera dilatada, con un prestigio internacional solvente, que manejan presupuestos millonarios de investigación, presupuestos de decenas de millones de euros, y que son los que saben cómo está todo y los que lo sabían desde hace tiempo. En abril de 2022, os comento para que lo sepáis y que lo busquéis, quiero decir, no os creáis lo que la gente os dice, buscadlo. Hoy día hay mecanismos suficientes para que si queréis lo encontréis, ¿no? Como os digo, en abril del 2022, un científico de la NASA, Peter Kalmus, de la NASA, que no estamos hablando, es decir, gente que tiene, como os digo, una carrera solvente, gente que tiene prestigio internacional, gente que tiene la vida solucionada y gente que le sería mucho más sencillo seguir la corriente normal. Implicaría muchísima menos complicación a la hora de conseguir nuevos proyectos, de conseguir financiaciones privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, algunos hace ya tiempo, y sobre todo en los últimos años, están multiplicando su labor divulgativa y sus acciones de desobediencia civil. Como os digo, Peter Kalmus fue detenido en abril de 2022 por encadenarse al edificio de la JP Morgan, del banco JP Morgan, protestando por la financiación de nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles, sabiendo que esto nos lleva al desastre, ¿no? Un poquito más tarde, en ese mismo verano, Julia Steinberger, que es una científica de la Universidad de Lausana, en Suiza,
una científica importante, una científica, una de las autoras principales del informe de evaluación, del sexto informe de evaluación del IPCC, quien nos ha alertado, panel intergubernamental del cambio climático, ¿no? que es el IPCC. Bueno, pues Julia Steinberger, una mujer que además es hija de un premio Nobel de Física, es decir, nació ya en un entorno sociocultural y socioeconómico elevado y no tendría por qué complicarse, pues esta mujer fue detenida en el verano del 2022 por cortar una carretera para protestar por la situación actual. Y os voy a decir unas palabras suyas, tengo aquí recogidas palabras que dijo mientras se la llevaban porque estaba tumbada en la carretera y hay imágenes, es que está el vídeo en YouTube, o sea, podéis ver cómo la cogen y cómo se la están llevando, y mientras se está llevando dice lo siguiente, dice: la acción no violenta es importante, no nos queda mucho tiempo. Fijaos si gente que está en esta posición está dispuesto a arriesgar su carrera y a complicarse la vida de esta manera para alertarnos a los demás, ¿no? Otra cosa que decía es que dice: para 2050 podemos esperar hambrunas, sequías y migraciones masivas a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelvan más comunes. Estos son palabras textuales de Julia Steinberger, ¿no? Una de las principales científicas del clima que tenemos en Europa y que, como os digo, maneja presupuestos de decenas de millones de euros. Con el último reparto, además, había conseguido, según parece ser, una buena financiación para sus estudios, ya os digo, de decenas de millones de euros. Que esta es otra de la costumbre que tenemos, ¿no? O sea, financiamos a científicos, financiamos estudios carísimos y multidisciplinares y promocionamos a las mejores mentes para que se pongan a ello, y luego cuando nos lo dicen lo que hacemos es ignorarlo o ningunearlos y si no atacarlos, ¿no? O sea, no, creo que es complicado, que esta situación tiene que cambiar y está cambiando, y estos científicos nos lo están diciendo, ¿no? Hace ya 2 años, como os digo, en 2022 estos científicos salieron a empezar a hacer esto hace poco, bueno, hace ya un tiempo, ¿no? Aquí también echaron remolacha en el Congreso de los Diputados, jugo de remolacha, y están algunos con juicios pendientes, entre ellos el gran Fernando Valladares. Fijaos que está haciendo una labor ingente en intentar concienciarnos a todos del rumbo que debemos tomar, ¿no? Y de cómo debemos cambiar pues el camino que hemos elegido y el camino que llevamos, ¿no? Como os digo, hace 2 años ya los científicos que estaban en el clima y estudiando estas cuestiones pues estaban bastante concienciados de la gravedad de la situación e intentaban concienciarnos a nosotros de la gravedad de la situación. Pero es que después de lo que están viendo que está ocurriendo en el 2023, ¿no? Todos los datos de lo que ha ocurrido en el 2023 y lo que está ocurriendo en el 2024, como las gráficas de calentamiento en tierra, en agua, en atmósfera, se están disparando por encima de lo esperado, ¿no? Pues esto tiene a los científicos ahora mismo en auténtico estado de shock. En auténtico estado de shock. Hay algunos que todavía tienen la capacidad de hablar y de intentar hacernos conscientes a los demás de que esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar muy rápido. Hay un estudio que no os había comentado yo y que salió hace muy poquito y que se ha visto un poco opacado por el estudio que ha revolucionado todo, en el que los científicos de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos hacían este modelo de ir añadiendo agua fría, un modelo computerizado que demostraba que realmente la cinta transportadora, esta AMOC, acordaos, se puede parar, estamos camino de un punto de no retorno, ¿no? Y a lo mejor por esto, porque 2 días antes de que se publicase este estudio, se había publicado otro estudio que creo que ayuda a situarnos mejor, ¿no? A situarnos de dónde estamos, y que a lo mejor explica un poquito por qué las cosas están donde están, y no todos los modelos indicaban que iba a ir más lento este proceso, y sin embargo parece ser que este proceso está más avanzado de lo que creíamos. Se publicó, fijaos, en el 5 de marzo, me parece que fue, cuando se publicó en Nature
Climate Change, una revista del grupo Nature sobre el cambio climático, se publicó un estudio que ponía en tela de juicio las cifras actuales de calentamiento y que planteaba que estaban subestimadas, o sea que el calentamiento realmente era más elevado del que suponíamos, porque sobre todo las condiciones iniciales de las que partimos, con las que comparar el estado atmosférico de nuestros mares, de nuestra Tierra, el estado de nuestro globo de temperatura antes de la revolución industrial, esas famosas, esa línea base de la que suponemos que no tendríamos que haber llegado al grado y medio hasta finales de siglo y que vamos, que ya está superado este grado y medio, pues lo que os digo, es difícil calcular las condiciones iniciales, las condiciones que había antes de la revolución industrial, porque no había mediciones en aquella época, ¿no? Entonces, pues se hace una estimación de lo que era la temperatura en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y 1900, se hace una estimación, y esto es lo que planteaban, es que esa estimación no era correcta, que realmente, bueno, pues han conseguido una medición bastante fiable de la temperatura global del planeta, estudiando las variaciones de... Fijaos, hay un termómetro paleoclimático que utilizan, por lo tanto, para estudiar climas antiguos, que son las variaciones que se producen entre los átomos, la relación entre los átomos de estroncio y los átomos de calcio que hay en los esqueletos de carbonato cálcico de las esponjas. De las esponjas de larga vida, de las escleroesponjas. Dicen esponjas que tienen un esqueleto de carbonato cálcico, son estas escleroesponjas. Pues han hecho un estudio con estas esponjas de larga vida en el mar Caribe, en una zona, bueno, pues con un estudio bien hecho, en el que han cogido, o sea, que es muy solvente. Ya os digo que está publicado en una revista del grupo Nature, ¿no? Y bueno, pues estudiando, como digo, estos esqueletos de las esponjas, bueno, pues ellos lo que planteaban es que en realidad el calentamiento o sea, se empezó a producir un calentamiento a partir de 1860. Se detecta ese calentamiento en los esqueletos de las esponjas. Para ello, además, comentan que entre 1700 y 1860 el clima fue muy estable, extremadamente estable. Lo que se refleja en estas esponjas es que el clima no había tenido variaciones en ese momento, nada más que el rango de una décima de grado. Había sido estable hasta 1860, y que en 1860 es cuando empieza a aumentar el calentamiento, que sabemos que ahora mismo está totalmente disparado, ¿no? Aquí comentaban, fijaos, en este estudio que habían visto, comentaban que como os digo, de 1700 a 1860 había habido muy poquita variación, pero que teniendo en cuenta, entonces, tomando esa referencia de temperatura que había entre 1700 y 1860, podríamos asegurar que en 2020 ya se había superado el grado y medio y se había llegado a un 1,7, es lo que miden ellos, 1,7 de aumento de temperatura en 2020, o sea que ya habíamos llegado ahí con respecto a esas temperaturas preindustriales. Evidentemente, antes, como creíamos que la temperatura preindustrial era otra, el calentamiento era algo menor. Eso es lo que nos están diciendo, que estaba subestimado el calentamiento que se estaba produciendo y que ya en 2020 habríamos alcanzado el 1,7 grados de incremento sobre lo que había, y que la previsión es que a finales de la década de los 20, es decir, llegando a 2030, superásemos los 2 grados que se suponía que con las últimas estimaciones y las últimas previsiones, y lo que se planteaba era que se alcanzase 20 años más tarde, ¿no? Hola, profe Iván, ¿qué tal estás? Me alegro de verte por aquí. Vale, estupendo. Me alegro de verte y de tenerte aquí otra vez. La vida es complicada y bueno,
bueno, pues nos vemos cuando nos vemos, ¿no? Y si alguna vez vienes por Madrid, pues ya me das un toque y vemos a ver cómo nos vemos de verdad. Que eso es interesante, hay que volver a intentar verse, no por estos medios, sino intentar verse y tocarse y palparse, escucharse, sentirse. Es importante en estos cambios. Como os digo, mirad lo que nos decían. Una de las principales conclusiones que sacaban los que habían, este estudio se llama, y lo podéis buscar en internet, se llama El futuro del nicho climático humano, está publicado en Penas, como os digo. Si ponéis el futuro del nicho climático humano y ponéis Penas, os saldrá en Google sin ningún problema, ¿de acuerdo? O sea que vedlo, no os creáis lo que os dicen. Pues una de las principales conclusiones que sacaban estos investigadores y que dicen literalmente en el paper que publican, dicen: los próximos 50 años, entre 1.000 y 3.000 millones de personas quedarán fuera de las condiciones climáticas que han servido a la humanidad durante los últimos 6.000 años. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? No, ese es el estudio. Bueno, me he despistado, Iván, perdona. Me he despistado y os he contado lo que ya os había contado. ¡Oh, qué desastre! No. Bueno, los del el estudio de carbonato cálcico. En fin. Bueno, que lo que habían visto es que probablemente esté más... Que lo que habían visto es que probablemente estemos más calientes de lo que estábamos, que si hacemos caso a lo que realmente fueron las temperaturas preindustriales, pues realmente el calentamiento es mayor del que tenemos. Esto cuadra, fijaos, esto cuadra con lo que os había comentado en otra ocasión, y es que algo de lo que les sorprendía cuando estudiábamos lo de la MOC, algo de lo que sorprendía a los estudiosos, a los oceanógrafos, entre otros, estudiando los cambios de la temperatura de la superficie del agua, era haber encontrado una mancha en el sur de Groenlandia, una mancha de agua dulce, por exceso de hielo, evidentemente, que según pronosticaban los modelos, no se tenía que producir tan pronto, sino que se tenía que producir más cerca de los 2 grados de calentamiento. Y esto cuadra perfectamente con lo que han descubierto, como digo, estudiando estas proporciones de estroncio y de calcio en los esqueletos de las esponjas. Es algo que apunta en la misma línea, ¿no? Probablemente se esté produciendo un calentamiento más rápido de lo que estábamos esperando. No sabemos si si hemos llegado ya a ese punto de no inflexión, a ese punto de inflexión, perdón, a esa rotura, por lo tanto, de la continuidad que hace que entremos en una dinámica exponencial. Esperemos que no, pero todo apunta a que si no estamos ya, no hemos alcanzado ese punto de no retorno, estamos muy cerquita de alcanzarlo, ¿no? Este 2023, como os digo, los datos que vienen de 2023 y de cómo en el 2024 se están disparando todas las gráficas de calentamiento, vuelve loco a los científicos y buscando causas que expliquen por qué se ha producido esa aceleración en ese calentamiento que se venía viendo desde los últimos años, pero en el 2023 se salió de las gráficas y en el 2024 vamos disparadísimos. Pues una de las causas que estaban comentando, que a lo mejor favorecía que ese incremento puntual se haya dado ahora, y crucemos los dedos, todos confían en que ojalá, no confían, realmente la mayoría no confían, la mayoría creen que esto ha venido para quedarse, ¿no? Pero todavía queda una última esperanza, pensando que esto fuese algo completamente puntual y que revierta, ¿no? Habéis oído hablar de la influencia del Niño, de que nos ha pillado en un momento de elevación de temperaturas provocada por el fenómeno del Niño, que parece que ayuda, pero no explica ni por mucho toda la salida de madre de las gráficas de temperatura, ¿no? Hay otro punto, y es que que lo oiremos en los próximos días, en los próximos meses. Desgraciadamente creo que habrá algunos iluminados que apunten por este lado, ¿no? Es cierto que la polución, el incremento de partículas en la atmósfera, producto de la polución, genera un cierto paraguas que hace que rebote radiación solar antes de que llegue a la Tierra, y que por lo tanto nos dé una cierta sombra, y eso permita un cierto
enfriamiento. Eso parece ser que ayudaba a explicar por qué las temperaturas se habían elevado tan bruscamente, sobre todo en Centro Europa, ¿no? En el interior de la Tierra se calienta más rápido que el agua sabéis que tiene mucha inercia térmica, la Tierra se calienta más rápido que el agua y precisamente además la zona de Europa Central ha sufrido un calentamiento mucho mayor que el resto, que el resto en latitudes similares y en condiciones similares. Y una de las causas que parece estar implicado en este sobrecalentamiento es la pérdida de polución que ha tenido esa zona, ¿no? Esa zona de Centro Europa, de la cuenca del Ruhr y de todo lo adyacente. Bueno, pues grandes zonas de Centro Europa realmente tenían una pantalla de polución muy grande que al reducirse esa pantalla de polución hace que el calentamiento, es decir, no les ha sombreado. Pero eso es una forma de engañarnos, ¿no? Es decir, el exceso de CO2 ya estaba provocando un efecto invernadero importante. El problema es que no llegaba y al salir esa polución, pues un efecto contraproducente que por otro lado ha permitido que la gente respire mejor, que tengas menos problemas respiratorios y menos enfermedades asociadas a esa contaminación, ¿no? Sin embargo, pues ha aumentado la temperatura más que en otras zonas porque ahí tenían ese paraguas de polución. Parece ser que también están implicada en este calentamiento que ha tenido la superficie oceánica, entre otras cosas los cambios de legislación en cuanto a los combustibles que pueden usar los barcos, ¿no? Sabéis que los barcos usaban la mayor mierda de combustible, se quemaba todo, o sea, era lo peor de lo peor, lo más barato, porque además consumían ingentes cantidades. Y hace unos años se restringió y se mejoró muchísimo la calidad del fuel de los barcos y eso ha hecho que haya menos polución por esas emisiones de los barcos. Y sí que esa polución, pues de alguna manera haría lo mismo que hizo en Europa Central, haría de paraguas e impediría que esa radiación solar llegase a calentar la superficie del océano, en este caso, ¿no? Pero bueno, parece ser que tampoco es el efecto o es el causante principal de este gran calentamiento que estamos llevando. Digo que algunos irán por esta línea porque sí que hay debate en la comunidad científica de hasta qué punto esa polución la pérdida de esa polución ha facilitado el calentamiento de la superficie del océano, ¿no? Pero, pero el problema y el miedo que me da es que pues algunos iluminados se agarren a esta situación y propongan que la solución es pues eso, generar aerosoles, que ya hay por ahí algunos que estaban hablando de estas soluciones dentro del mundo de la geoingeniería, de manejar el clima con nuestra acción, ¿no? Que a lo mejor es necesario pues, proyectar aerosoles o algún otro tipo de polución que genere lo mismo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque nos puede llevar a, pues eso, a quién se le puede ocurrir que lo que hay que hacer ahora es polucionar, ¿no? O generar muchísimas más partículas en la atmósfera para hacer de paraguas y que nos llegue menos calor a la Tierra. Bueno, pues a alguno se le ocurrirá y mucho me temo que en los próximos meses alguno estará defendiendo estas soluciones, ¿no? En vez de ver que la evidencia lo que nos está diciendo es que hay que cambiar, que hay que parar, que hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero, fundamentalmente producto de la quema de los combustibles fósiles, como os digo. Entonces hay que abandonarlo por completo si no queremos llegar al desastre. Lo digo por eso, porque me da miedo que algunas soluciones vengan por esa línea y que se la compremos. O sea, ¿qué puede ocurrir? Eso no nos afectará a los demás. Si llenamos todo de polución, sí, vendrá menos calor mientras esa polución esté, pero al mismo tiempo esa polución no nos afectará a nosotros, no afectará a nuestras plantas, no afectará a la cadena alimenticia. Es que es absurdo. Es solucionar un problema creando otro y eso nos va a ir haciendo además bola de nieve. Aparte, que lo que debemos hacer es decir
decir, el sistema climático es algo muy complejo. El sistema climático que está unido además a la biodiversidad, que como decíamos, el calentamiento, cuando miramos los 9 límites del planeta que los investigadores habían definido, que tardaron 20 años en llegar a definirlos, y que veíamos que el calentamiento global es el cuarto de los problemas, y que el primero es el de las novel entities que llamaban, ¿no? Ese envenenamiento que va desde los nanoplásticos y los microplásticos hasta los órganos fosforados y los fertilizantes y los antiplagas que se están utilizando, ¿no? O sea, los plaguicidas. En fin, que la solución no es ahí, no es acabar, hay que acabar con todo a la vez, y la solución es volver a coger, a que nuestra sociedad se acople a unos ritmos de regeneración que tiene el planeta y que nos hemos saltado por todos los lados, ¿no? Respecto a esto, es que es un poco, comprendo que es un poco desesperanzante, ¿no? Pero es que hay que plantearlo, esta es la realidad que tenemos, y esto es lo que vemos, y esto es lo que hay que hacer. Es que nos están diciendo, fijaos, ya nos estaba diciendo Julia Steinberg, que en 2050, es decir, es que estamos hablando de 20, 25 años por delante. Eso es lo que tenemos, y es más, lo que tenemos que cambiarlo empezando ahora, y dentro de 20 años, si no, cuando lleguemos allí al 2050 ya estará todo destrozado, pero antes vamos a estar viviendo las consecuencias. Mucho antes se van a incrementar estas migraciones por desplazados de aquí. Estamos hablando de que si se para la MOC, como decían, y baja esa zona de confluencia intertropical y cambia el régimen de lluvias en el Amazonas, en la cuenca del Congo y en la India, pues imaginaos, es que estamos hablando de 1/3 de la población mundial con problemas para seguir en el lugar en el que está. Y eso va a ocurrir ya, va a ocurrir en los próximos 20 años, no va a ocurrir más tarde. Respecto a esto, hay una entrevista que hace la CNN a Bill McGuire. Bill McGuire es William McGuire, vamos, es profesor de riesgos geofísicos y climáticos de la University College London. Y le hace una entrevista, la semana pasada le hicieron una entrevista en la CNN en la que comentan, y os voy a comentar, y os voy a transmitir varias frases literales suyas. Dice, si la fractura de nuestro otrora estable clima no le aterroriza, entonces no lo ha comprendido del todo. ¿Entendemos? O sea, esta es la situación. Así están los científicos que están estudiando el clima. Las grandes mentes que hemos puesto a cargo de estos estudios, que son fundamentales para toda la humanidad, nos están diciendo esto. Nos están diciendo, hay que aterrorizarse. Estamos aterrorizados. Y si no estás aterrorizado, es que no te has enterado. Dice, literalmente también, nuestro mundo nunca, en toda su historia, se ha calentado tan rápidamente como lo está haciendo ahora. Los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera tampoco han visto nunca un aumento tan precipitado. Dice, piense esto por un momento, le dice Bill McGuire al entrevistador de la CNN. Dice, estamos experimentando a lo largo de nuestras vidas un episodio de calentamiento que probablemente sea único en los últimos 4.600 millones de años. Nada más y nada menos. En nuestra vida, es que este cambio lo estamos viviendo en nuestra vida. Es que no en la de mis hijos, no en la de mis padres, en la mía. Este cambio está este discurso que nos soltaba Félix Rodríguez de la Fuente en el 72, esta publicación de los límites del crecimiento que se hizo en 1972, pues desde mediados de los 70 hasta ahora es cuando se ha producido el cambio. Es que yo lo he vivido, nosotros lo estamos viviendo. Este cambio fundamental ha sido así. Cuando hay zonas en las que ya no están, que ya no existen. Yo nos encontramos a un amigo descendiendo del Monte Perdido en medio del glaciar, y que nos perdimos y tuvimos que rapelar y nos encontramos, y allí conocimos a un amigo
que sigue siendo nuestro amigo desde entonces, ¿no? Y le conocimos en el glaciar, en una zona en la que, en el glaciar del Monte Perdido, en una zona en la que ya sería imposible, porque ya no existe. El glaciar del Monte Perdido está prácticamente desaparecido. El sitio en el que nos enriscamos y tuvimos que rapelar ya no existe, es otro. Hace tiempo que toda persona más o menos de mi generación que me plantea y que cuando hablamos de algún espacio natural que conocimos cuando éramos jóvenes, de cómo alucinamos en determinado sitio, en determinado paisaje, yo siempre recomiendo a todo el mundo que si algo le gustó hace 30 años, hace 35 años, le pareció maravilloso, le encantó, le enamoró, le recomiendo que no vuelva, que no vaya allí porque se le va a caer el alma a los pies. Porque la realidad es así. Todos los espacios que tuvimos la suerte de disfrutar, los que como yo disfrutamos del medio natural en nuestra etapa juvenil, ¿no? Pues es que es desesperante ver cómo a cualquiera que vayas, no hay uno al que vayas que lo encuentres mejor de lo que estaba. No solamente una de las máximas que teníamos a la gente que íbamos en montaña es que cuando llegabas a un sitio, cuando te ibas de ese sitio, debías dejar el sitio mejor de lo que te lo habías encontrado. Esa era la clave para poder seguir disfrutando de ese entorno y para que si hay un entorno que es tan maravilloso, que te ha proporcionado a ti esas sensaciones tan placenteras, el resto de la humanidad también lo pueda tener, porque estamos aquí de prestado. No es nuestro el planeta. Y no, y, en fin, que como digo, es un cambio que cuando yo era joven, cuando yo tenía, pues eso, era adolescente, ya había algunos que teníamos una cierta conciencia ambiental, ¿no? No era general, éramos algunos. Recuerdo que eran los principios de Greenpeace y todo esto. Y recuerdo que una de las principales críticas que se le hacía a los verdes en aquella época era decir que los verdes eran como las sandías, que en realidad eran verdes por fuera y eran rojos por dentro. Y recuerdo hace unos años en una conferencia que dio Joaquín Araujo que yo le pregunté bueno, pues sobre este hecho, ¿no? Sobre si se puede ser verde sin ser rojo, ¿no? Porque, bueno, yo, como sabéis, los daltónicos no distinguimos muy bien entre el verde y el rojo. Para nosotros el verde y el rojo es bastante similar y no comprendemos el uno sin el otro, ¿no? Y realmente, bueno, pues como dijo Joaquín Araujo, dice, no es cuestión de que ser rojo, no ser rojo, pero evidentemente no se puede tener una conciencia ambiental mínimamente coherente sin poner en tela de juicio nuestro sistema socioeconómico basado en la acumulación y en el consumo desaforado. O sea, es impensable y es completamente incongruente no poner en tela de juicio el capitalismo si queremos salvar nuestro planeta. Respecto a esto, os voy a leer, por cierto, hay un libro que os recomiendo a todos muchísimo, por cierto, que ha salido no hace mucho, que es el del final de las estaciones. Esto es mágico porque en esta cámara, en la cámara sale bien, no sale al revés, ¿no? Me parece estupendo. El final de las estaciones, fijaos que es el que, bueno, pues está aquí como autores Juan Bordera, Antonio Turiel y Fernando Valladares, pero en realidad hay otros. Es una recopilación de artículos de los últimos años de científicos y de divulgadores que están preocupados y de activistas, bueno, porque también el prólogo lo hace Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción y estas cosas. Os lo recomiendo. Y esto además, este libro tiene, el final de este libro es una entrevista que le hace Juan Bordera, que es periodista, le hace a Dennis Meadows. Dennis Meadows es uno de los coautores del famoso estudio de los límites del crecimiento, ¿no? Voy a leeros un trocito del final de la entrevista que le hace, ¿no? Para que tengamos una idea de qué es lo que nos dice este gran científico que se le galardonó con el premio Japón. No sé si conocéis el premio Japón. En 2009 Dennis Meadows tuvo el premio Japón. El premio Japón lo consideran la antesala de los Nobel, ¿no? Es como los globos de oro para los Oscar. Pues el premio Japón es en ciencia para los como la antesala del Nobel. Pues aquí a Dennis Meadows se le dio el premio Japón, ¿no? Después de haberle, en 2009, como os digo, después de que cuando lo publicó se le puso de hoja de perejil, hoy día ya se le considera uno de los grandes, ¿no? Dice aquí, mirad, dice, ya hemos comentado el extendido mito de que la tecnología nos llevará a superar cualquier obstáculo.
Lo vemos con el reto climático. Existe esa cosa llamada captura y secuestro de carbono. Dice, a pesar del hecho irrefutable de que es más barato, rápido y fácil reducir el consumo energético, la tendencia es buscar la solución tecnológica que nos permita hacer lo que ya no podemos seguir haciendo sin causar graves daños. Es una fantasía total. Lo mejor que podemos decir del CCS, de la captura y secuestro de carbono, es que es una idea que va a hacer a unas personas, a unas pocas personas, ganar mucho dinero. Estamos como en una cinta de correr que acelera rápidamente. Ya sabes, estas cintas en las que corres pero no vas a ningún sitio. Eso es lo que estamos haciendo. A medida que vamos tomando malas decisiones, eso nos aboca a crisis que por obligación acortarán nuestra perspectiva temporal. Todo se vuelve reactivo mientras aceleramos. Eso a su vez ayuda a que tomemos malas decisiones porque estrechamos más y más nuestro horizonte temporal. Es un círculo vicioso. Creo que vamos a ver más cambios en los próximos 20 años que los que hemos vivido en los últimos 100. No quiero que pase lo que voy a decir, pero creo que es lo más probable. Habrá desastres significativos debido al caos climático y al agotamiento de los combustibles fósiles. Esto devolverá a la humanidad a estados más descentralizados y desconectados. Lentamente evolucionarán culturas que están más preparadas para la situación. Solo así, creo, podrá aparecer una nueva cosmología apropiada. Nada más y nada menos Denis Meadows Dixit, ¿no? O sea, fijaos lo que dice. Dice, creo que vamos a ver más cambios en los próximos 20 años que los que hemos vivido en los últimos 100 años. Estas cifras, estas fechas, no son aleatorias, son porque es lo que se está viendo, porque se está viendo que todo va más rápido de lo que iba, de que tenemos una ventana temporal cada vez más corta y de que el cambio es fundamental y el cambio es sociocultural, el cambio es de sistema económico. Por mucho que dejásemos de contaminar completamente, es decir, que dejásemos de hacer nada, todas las personas que conocemos, todas las personas que podamos ver esto, o que podamos ver algún fragmento de esto que comentemos hoy en Instagram, todas las personas que conozcáis, todos los que podamos ver esto, si dejásemos de consumir, no llegaríamos a lo que contamina un carguero de contenedores en un día. O sea, que es imposible. Hay que parar nuestro metabolismo, hay que cambiar muchos conceptos que tenemos aquí metidos. Hay otra forma de funcionar y tiene que haber otra forma de funcionar. Y es más, si es que además esta forma de funcionar no nos está haciendo ni felices. Otro estudio que ha salido también hace muy poquito, a ver dónde lo había señalado de aquí otro estudio, en el que han descubierto, bueno, no han descubierto, han hecho un estudio en la Universidad del País Vasco, me parece recordar, no sé dónde lo tengo ahora, pero en la Universidad del País Vasco me parece que habían hecho un estudio entre estudiantes de secundaria, es decir, de toda España. O sea, habían hecho un estudio sobre el consumo de hipnosedantes y de ansiolíticos en jóvenes de entre 14 y 18 años. Y más de una de cada cuatro chicas de 18 años llegaba al 30% con 18 años. El 30% de las chicas con 18 años de nuestro país han consumido alguna vez en su vida psicofármacos, han consumido alguna vez en su vida hipnosedantes y ansiolíticos. Esa es la sociedad. Hace tiempo que se sabe que ese incremento, esa linealidad que hay entre incremento de la economía y incremento de la salud y del bienestar se cortó hace tiempo. Es decir, hay unos mínimos que hay que cubrir, pero pasados esos mínimos y ya los tenemos muy superados, no solamente nos hace más felices, sino que estamos viendo que está haciendo una sociedad realmente patogénica, ¿no? Que genera malestar. Eso nos viene muy bien a los que estudiáis psicología, o sea, si lo que queremos es tener pacientes, pero nos viene muy mal como humanidad, no es lo que necesitamos cambiar y necesitamos imaginar un mundo mejor. Ante esta situación que es muy desesperante y, como os digo, uno de los grandes riesgos de comentar estas cosas, y es lo que ha llevado también a los científicos a muchas veces no decir todo lo que saben, es que a veces admitir una realidad tan dura nos deja como a los conejos cuando les das con los faros y te los encuentras por la noche en la carretera, ¿no? Completamente paralizados y en shock. Pero es necesario saberlo.
¿Qué preferimos? ¿No saberlo? ¿Seguir funcionando como si no supiéramos que esto está ocurriendo y que esto nos está afectando a nosotros? Ya se está viendo cómo los plásticos están hasta en nuestras placas de ateroma, en nuestras placentas, en nuestra leche materna, cómo nos están, que funcionan como interruptores eh, 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 hormonales. O sea, es que no tiene sentido, hay que cambiar y además hay que imaginar otro mundo. O sea, volvemos a lo mismo, una idea base es que el mundo nunca, no ha sido así. Otra cosa que quería comentaros con respecto a la situación, a lo que están viviendo los científicos. Fijaos, hay una entrevista, no, hay una conferencia que daban también a primeros de marzo, me parece que era el 8 de marzo, unas investigadoras españolas del CSIC, muy buenas, por cierto. ¿Cómo se llamaba la conferencia? Es una conferencia muy interesante sobre esto, bueno, en este caso, fijaos, era como lo que nos hablaban era de cómo el estudio del clima en etapas anteriores, hablaban de esto que os comentaba yo del Dryas joven y de cuándo se paró la MOC en tiempos pasados y cómo eso nos podía hacer ver dónde estábamos, ¿no? Bueno, pues las dos investigadoras que daban esta conferencia, algo que me llamó poderosamente la atención es que al finalizar la conferencia, la última diapositiva que ponía eran 3 peticiones que hacían para que esto cambie, ¿no? Y la primera de todas era que nos cuenten la verdad. O sea, es que esta era la primera de las 3 condiciones, de las 3 peticiones que hacían para poder realizar el cambio que nos salve, era que nos cuenten la verdad. Fijaos cómo estará la situación para que los científicos, las científicas en este caso del CSIC, lo que exijan es que se nos diga la verdad. La verdad solo es una en este ámbito. La comunidad científica, salvo rarísimas excepciones de iluminados o de interesados, porque aquí está el otro, ¿no? Están los escépticos por interés, ¿no? Salvo ellos, nadie duda ya del origen antropogénico del cambio climático y nadie con 2 dedos de frente y que esté viendo lo que se está publicando día a día en las revistas de máximo nivel prestigio, lo que están gritando los científicos con sus acciones, con sus performances de protesta no violenta y de desobediencia civil, lo que nos están diciendo es que nos queda muy poquito tiempo, de que no, mi generación, vivo rodeado de gente de mi generación que es lo único que está preocupada es ver si va a llegar a cobrar la jubilación y cuándo la puede llegar a cobrar y cuándo le interesa más jubilarse con las condiciones laborales que está viviendo, ¿no? Y es una pena porque ¿para qué? O sea, tu jubilación, ¿para qué? Los que tenemos 55 años todavía nos quedan 12 años para poder llegar a cobrar la jubilación en que pueda llegar a cobrarla. Pero ¿y si hay jubilación o no la hay? Y es que en estos 10, 12 años que llegamos para cambiar allí, mucho van a cambiar las cosas. Mucho van a cambiar las cosas y el problema menos importante va a ser tu jubilación. O cambia esto antes o esto nos va a llevar a la hecatombe, O es que pensáis que estos cambios que está habiendo en las condiciones atmosféricas, que si nosotros somos capaces de saberlo, pues imaginaos si las grandes personalidades que realmente dominan el mundo no lo saben, ¿no? Si esto que está coincidiendo además con un límite de extracción de materias primas, de extracción de energía, de fuentes energéticas, con una crisis, por lo tanto, de recursos, si esto no está detrás de los movimientos geoestratégicos que se están realizando por las, hasta ahora, grandes potencias, ¿no? Por Estados Unidos, por Rusia, por China, o es que no, en la invasión de Putin de Rusia a Ucrania es que Putin, es más fácil pensar que Putin es un loco y ya está. No. O sea, no está influyendo en esto, no solamente es Putin, igual que Estados Unidos no solamente es el loco que le toque dirigirlo en ese momento, no es lo que se le ocurra a este octogenario que está medio gaga, que es ahora mismo el presidente de Estados Unidos, o al que puede venir el señor Naranja, que puede venir con sus locuras y sus... no es solamente esto, la maquinaria de estos países, el fondo que hay detrás, que es el que avanza a un lado y a otro, es el que mueve todo y al final está influido, como todos los cambios de sociedad que ha habido, por las condiciones de nuestro entorno y de nuestro hábitat. Y detrás de esta situación de escasez y de cambio está el posicionamiento de las grandes
de las grandes potencias para asegurarse, como por cierto los informes de la Agencia Internacional de la Energía ya hace años que recomendaban a los países de la OCDE, que es para los que trabaja, que a lo mejor era interesante acaparar ciertas materias primas porque se sabe que no hay para todos, ¿no? Esa es la situación que tenemos y esa es la realidad. Y en muy poquito tiempo, como os digo, se va a cambiar. No os preocupéis de la jubilación, que no va a ser importante. Lo importante va a ser cambiar esto. Y hay que pensar, como os digo, en otras soluciones. Yo solamente confío en un concepto que no sé si se lo oía ahora mismo a Juan Bordera o se lo oía a Fernando Valladares, que es el de la energía potencial social. Mirad, sabéis lo que es la energía potencial, ¿no? Con respecto a la energía cinética. O sea, si subimos masas a una altura y las dejamos allí, esas masas no tienen energía cinética si las dejamos quietas, pero tienen una energía potencial que si las dejamos caer, la fuerza de la gravedad pues les hará desarrollar esa energía, ¿no? Esa energía cinética, se transforma esa energía potencial en energía cinética. Entonces, lo que hablan como punto de esperanza es que esta gota malaya de comentar cuál es la situación, de ver cuál es la realidad, de que protesten y veamos que gente, y que nos cause una cierta impresión, gente que no tendría nada que perder, que lo tiene todo solucionado, se complica la vida con actuaciones de desobediencia civil, pues que esto vaya siendo como una gota malaya que vaya aumentando. Imaginaos que eh, la influencia que provoque en la sociedad vaya acumulando, sea como una estación de bombeo de agua encima de la presa, ¿de acuerdo? De manera que al final se acumule tal cantidad de energía social potencial que un evento, el que sea, que no sabemos qué ocurrirá en muy poquito tiempo, pues sea capaz de desencadenarla, de que baje y que en ese caso mueva las turbinas que hagan que nuestra sociedad se mueva hacia el lado correspondiente, hacia el lado que nos pueda llevar a la salvación, ¿no? Esperemos que esto no caiga en saco roto y que lo que la gente está diciendo y que lo que los científicos nos están avisando vaya aumentando esa conciencia social, de manera que nos coloque en una situación en la que en cuanto veamos ese evento detonante, que no sabemos cuál será, pero que va a ser en muy poquito tiempo, pues nos empuje hacia el lado que debemos dirigirnos. En fin, yo creo que, como os digo, hasta después de Semana Santa, que nos volvamos a ver, pues pensemos en esta realidad que tenemos, en esta situación, y en que lo demás importa muy poquito, en que realmente deberíamos fijarnos en esto, en que la Tercera Guerra Mundial realmente es esta, la que debemos realizar toda la humanidad contra este sistema que nos está llevando al desastre. O somos capaces de verlo y de juntarnos todos en esto y de olvidarnos de lo que ha habido, incluso, pues sí, si es que el progreso nadie lo niega, los avances que ha habido y lo que eso nos proporciona, ¿no? Pero sabemos que ya, como nos decía Denis Meadows, ya no nos lo podemos permitir. Ya seguir de la misma manera no nos lo podemos permitir. Y la única solución es cambiar nuestras condiciones. Y un buen dato es que todos los estudios que se han hecho dicen que podríamos mantener unos estándares decentes de vida consumiendo una parte muchísimo menor de la energía que consumimos. Eso sí, no dejando al libre mercado, ¿no? De manera que no será el libre mercado, lo único que hará es que solamente valdrá más al que más tenga. Y una cosa es importante, que este cambio, estos cambios que se van a realizar en los propios años se hagan con una cierta justicia social, ¿no? Bueno, profe Iván, muchas gracias por tenerte aquí y por animarme. Espero verte dentro de 3 semanas y volver a vernos todos. Y ya te digo, si vienes por Madrid, escríbeme por Instagram o por donde sea y vemos a ver cómo nos vemos y nos tomamos unas cañas, que por lo menos hay que empezar a celebrar, hay que empezar a volver a reunirnos, a volver a recuperar redes sociales que tenemos abandonadas, redes sociales reales, redes sociales de tocarnos, de cogernos, porque la confianza entre todos va a ser necesaria en estos procesos, en estos momentos de cambio que vamos a tener en los próximos años. Espero veros dentro de 2 semanas. Hasta entonces os dejo. Hasta luego.